La Fundación Integrar es una entidad privada sin ánimo de lucro, que desde hace más de 20 años trabaja por la inclusión y el bienestar de niños y jóvenes con autismo y otros trastornos del desarrollo. Sabemos que el conocimiento de los trastornos del espectro autista permanece en la actualidad en manos de unos pocos especialistas, razón por la cual los padres de familia tenemos que acudir con frecuencia a varios conceptos para llegar al diagnóstico, y en muchas ocasiones somos presa de dudas, angustias e inquietudes acerca del mejor manejo para quienes más amamos, nuestros hijos. Compartiendo esta preocupación, la Fundación Integrar ha organizado el encuentro del día de hoy, en el que pretendemos compartir con ustedes información actualizada, de manos de especialistas en cada tema, con el objetivo de motivarlos a continuar aprendiendo acerca de esta fascinante y a la vez preocupante condición clínica. Y de la misma manera, empoderando a las familias para ser cada vez menos vulnerables a la oleada de propuestas de manejo en busca de una cura para estas personas. Queremos dar un agradecimiento especial a las empresas públicas de Medellín por brindarnos nuevamente su apoyo, así como a los médicos especialistas que nos acompañarán esta noche, quienes voluntariamente han decidido compartir su tiempo y conocimiento en aras de unirse a esta campaña de conciencia y empoderamiento frente al autismo. Para comenzar, invitamos al escenario a la directora de la Fundación, Patricia Gaviria Mejía, quien nos dirigirá un saludo. Nuevamente, muy buenas noches para todos. Es maravilloso volvernos a encontrar un año después en este auditorio y volver a hacer todo este esfuerzo alrededor de conseguir que por lo menos un día en el año en el mundo se aumente la conciencia acerca de la condición de autismo. Una condición que cada vez yo pienso que preocupa más a todos los que se tienen que preocupar. El secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, acaba de hacer nuevamente una declaración, ahora es de una perentoriedad total respecto a los hallazgos que se están haciendo de prevalencia en este momento. El último estudio entregado la semana pasada está hablando ya de que la condición de autismo está presente en 1 de cada 50 nacimientos. Entonces, pues ya definitivamente esto dejó de ser un tema extraño. Igualmente, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acaba de hacer una conferencia, una rueda de prensa también sobre el tema, porque obviamente pues en las proporciones de los millones de personas que configura el país, pues ellos no tienen 1 millón, sino 67 millones de personas con autismo. Eso de alguna manera nos da también como el aliento, o sea, todas las cosas difíciles también pueden llegar a ser oportunidades, porque nos da como el aliento de que probablemente ahora sí tengamos el apoyo que se necesita para conocer lo que debemos conocer acerca de autismo y poder entonces no trabajar en esa cura que no existe. Yo creo que ya todos los que estamos aquí sabemos claramente que es una condición que va a estar presente a lo largo de la vida, pero que es una condición que va a evolucionar bien, que va a permitir que la persona viva con la calidad de vida que se merece, en la medida en que cuente con las intervenciones que realmente son válidas. Y el que se arme toda esta, digamos, alaraca en el mundo, este estar tanta gente preocupada por el tema, también nos va a ayudar a que podamos ir eliminando un montón de propuestas, de intervenciones, que ahora lo hablábamos acá mientras ustedes llegaban, que no sabe uno si los mismos médicos que las están ofreciendo si creerán lo que están diciendo, o si de entrada lo que plantean es simplemente hacer un negocio a costa de las personas. Entonces esa realmente es como la intención que tenemos ahora, no solamente que haya conciencia acerca de que la condición de autismo es una condición muy frecuente, que necesita mucha atención del mundo entero, sino que también hagamos conciencia de que no es válido hacer cualquier cosa, que solo deben, como personas dignas que son con todos sus derechos, de contar con intervenciones que estén validadas, que sean realmente efectivas, que no atenten contra su vida y que conduzcan a que tengan la vida plena que se merecen como cualquier otro ser humano. Entonces, estamos muy felices esta noche de contar con los 4 especialistas que van a tocar esos temas que sabemos que están tan candentes hoy: las dietas sí o no, las vacunas sí o no, qué pasa con las intervenciones que deben ser hechas con estos
niños y qué pasa con toda la parte de medicación para estos niños y estos jóvenes. Entonces, bienvenidos de nuevo, esperamos que tengan muchas preguntas para hacer. Les hemos pedido que nos dejen su correo electrónico porque si el tiempo no nos permite contestar todas las preguntas o algunas necesitan explicaciones pues mucho más formales, entonces a través de los correos electrónicos les estaremos haciendo llegar esas respuestas. De nuevo, buenas noches y bienvenidos. Para iniciar formalmente nuestra programación invitamos al escenario al Dr. William Cornejo Ochoa. El Dr. William Cornejo es neurólogo egresado de la Universidad de Antioquia, neuropediatra de la Universidad René Descartes y magíster en epidemiología. Actualmente se desempeña como director del Grupo de Investigaciones en Trastornos de la Infancia y la Adolescencia, Pediaciencias. Es miembro del Grupo de Investigación en Genética Molecular GenMol y miembro activo de las Asociaciones Colombianas de Neurología y Neurología Infantil. Además, es profesor titular de las Universidades de Antioquia y Universidad Pontificia Bolivariana. En el día de hoy, el Dr. William Cornejo nos compartirá su conocimiento acerca de las intervenciones conductuales basadas en evidencia. Bienvenido, doctor. Vamos a hablar entonces sobre la intervención psicopedagógica en el autismo y cuáles son las pruebas que existen sobre su eficacia. En primera instancia, pues, para señalarles que el elemento central de la intervención se apoya fundamentalmente en una atención individualizada, básicamente teniendo en cuenta las características propias de cada individuo que tiene el trastorno. Y además la intervención va dirigida al blanco central, a los síntomas centrales, los problemas asociados que perturben la vida del niño y la calidad de vida del niño. Y hay una serie de objetivos que se contemplan dentro de esta intervención que están señalados ahí, concentrados fundamentalmente en mejorar el funcionamiento social, las destrezas en el juego, promover la independencia del niño, mejorar su calidad de vida, mejorar las destrezas adaptativas, disminuir los comportamientos problemáticos y promover un funcionamiento académico y cognitivo, entre otros aspectos, igual que los aspectos comunicativos. Esta es una lista de todos los diferentes programas psicoeducativos de intervención que inclusive generan mucha confusión entre los padres, entre los médicos, entre el personal que atiende este tipo de problemas. Y es que hay muchos nombres pero que en lo fundamental conservan algunos elementos comunes y centrales. Vamos a referirnos en los estudios que les voy a mostrar, sobre todo al análisis comportamental aplicado o la intervención comportamental intensiva o la intervención comportamental intensiva temprana. Y en menor medida los ensayos clínicos y los metaanálisis referentes a los otros formas de intervención o modelos o programas propuestos. Pero esta es una lista, pues, que es bueno que sepamos que existe, pero que puede generar alguna confusión. Los elementos centrales de la terapia comportamental aplicada se fundamentan principalmente en los principios básicos del aprendizaje, donde las consecuencias de un comportamiento pueden ser llevar a fortalecer o a debilitar dicho comportamiento, y los principios básicos son el reforzamiento, la extinción, el control de estímulos y la finalización de esos aprendizajes que se han hecho a otros escenarios de la vida. Básicamente para poder entender, digamos, este aspecto, porque es sobre lo que se fundamenta muchas de las ensayos clínicos que les voy a mostrar más adelante, es que todo comportamiento lleva a unas consecuencias, pero que esas consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas, es decir, positivas cuando los comportamientos deseables se hace una remoción de las consecuencias o se refuerzan los comportamientos deseables, o negativas cuando las consecuencias son aversivas o
se remueven las consecuencias que son deseables. Ahora, cuando no está en una de estas dos formas de refuerzos, positivos o negativos, el comportamiento se va extinguiendo, ese comportamiento se va extinguiendo, es lo que se llama extinción. El control de estímulos, el ejemplo más claro es el de la respuesta frente a un estímulo particular o la presencia de estímulo, como en el caso del semáforo, cuando se llega a un semáforo, el individuo sabe que debe parar o detener su marcha porque puede haber consecuencias como un accidente o una fotomulta, de tal manera que es la presencia de ese estímulo que genera una consecuencia de un comportamiento. Hay un artículo de una revista científica, dos doctoras, la doctora Cooper y la doctora Samson, son dos médicas que tienen hijos con autismo, y ellas en este artículo, en este journal, mencionan no solamente la prevalencia pues alta en este momento, 2003 hablan de un caso por 1000 habitantes. Ustedes saben, ahora hay nuevos estudios de prevalencia que muestran prevalencias mucho más altas en autismo, pero lo que yo quiero destacar de lo que decían estas madres médicas con hijos con autismo es que ellas hablan de una plétora de tratamientos, pero señalan que en su experiencia personal ellas notan que hay muchas terapias que no tienen comprobación científica de su efectividad y que hacen perder tiempo y dinero a las familias y retrasan las intervenciones sobre las que sí existe evidencia científica. Por eso el título del artículo que ellas escribieron se llama así: niños con autismo merecen una intervención basada en la evidencia. Es un artículo muy bonito porque ellas tienen todas los atributos para cuestionar este aspecto. Y en ese sentido hay un estudio en la Universidad de California donde se evalúan todos los niños que llegaban a la terapia comportamental a la Universidad de California, les hacían una entrevista a los padres sobre qué tratamientos habían recibido antes de la terapia comportamental, y observen ustedes que la mayoría han tenido terapia de lenguaje, 85%, megavitamina, 61%, terapias de integración sensorial, el 66%, y dietas, el 50%. Y lo más interesante de todo es que cuando les preguntaban si ellos tenían la percepción de que les había servido, contestaban que la utilidad había sido ninguna o muy poca, muy escasa. Y entonces eso es lo que ha llevado a que hayan muchos falsos profetas en la terapia para el autismo, y hay que tener mucha cautela y siempre exigir la evidencia científica y estar acompañado por personas con experticia en el área. Y se ha hablado de las dietas, inclusive con libros que promueven por el internet, con libros gourmet para dietas, para libres de gluten o caseína. Ya hablará la doctora más adelante, la doctora Cristina Gómez. Y hay listas de alimentos no permitidos. Igualmente, bueno, hay estudios que muestran que no hay eficacia, ya será mencionado por la doctora, y se plantea pues que haya, si es una realidad o una ficción, el uso de las dietas, y claramente se demuestra a través de los estudios la poca efectividad, igual con las dietas de declinación que van a ser mencionadas, las antifúngicos, la secretina, donde también hay estudios que muestran, más de 3 ensayos clínicos controlados muestran que no hay ninguna evidencia de que demuestre su eficacia en la mayoría de los estudios. Hay inclusive terapias, usted ve la lista de terapias no comprobadas científicamente, son más de 70 terapias en autismo. Una de ellas es, por ejemplo, esta, la del abrazo forzado, o holding therapy en inglés. Y este artículo es escrito por una paciente con autismo, con Asperger, que menciona a ella esta frase, dice: la mayoría de las personas con autismo, incluida yo, dice ella, tenemos cierta defensa hacia el contacto y al tacto, hipersensibilidad al tacto. Entonces ella menciona que en cierta medida esas terapias pueden ser una violación hacia el niño, un abuso hacia el niño. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no solamente es los costos que tienen las terapias, sino el daño que se puede producir o los perjuicios que pueden producir al niño.
De tal manera que en este escenario, en este universo, debemos saber nosotros dónde estamos parados como este astronauta, dónde estamos parados en cuanto a la evidencia existente y las pruebas existentes a nivel científico en las terapias más apropiadas para el tratamiento del autismo. Y una de las armas más importantes para verificar si una terapia es apropiada o no, se llaman los ensayos clínicos controlados, que básicamente lo voy a mencionar estos elementos como para poder adentrarnos después a lo que me interesa que entendamos, y es que esa estrategia de investigación que llaman ensayos clínicos controlados permite comparar una terapia con otras terapias o con un control donde no hay terapia en algunos casos, y permite evaluar y medir los resultados. Esos estudios se llaman estudios comparativos controlados y permite evaluar la eficacia no solamente de medicamentos, sino de intervenciones que pueden ser intervenciones comportamentales, psicológicas y de cualquier otro tipo. O sea que ese es como el gold estándar, la prueba reina para decidir si una terapia es apropiada o no, si es eficaz y si además es costo efectivo, porque es el otro problema que siempre tenemos que mirar, si las terapias son costo efectivas. Y en eso hay ejemplos en el mundo. Tal vez en 1700 fue el primer ensayo clínico que hubo, que fue el Dr. Lind. El Dr. Lind era un médico de la Armada Británica, en ese barco llamado Salisbury. Él hizo el primer ensayo, que en las travesías se morían muchos marineros porque le daba un sangrado, hemorragias, y él con una prueba le dio a 2 marineros, le dio sida, a otros 2 marineros le dio agua de mar, a otros 2 marineros le dio ácido sulfúrico, a otros 2 marineros le dio jugo de limón y naranja, y demostró que los únicos que recuperaron fueron los que le dio jugo de limón y naranja. Y ese fue en la historia de la humanidad el primer ensayo clínico que se describe, que llevó a que la Armada Británica comenzara a cargar limones y naranjas en los barcos en las grandes travesías. Lo mismo Jenner es otro ejemplo de ensayos clínicos. Pero ahorita que como hay muchos ensayos clínicos, hay volúmenes de cantidad de material de ensayos clínicos, eso hace que sea muy difícil para los científicos, para los médicos, para los psicólogos, para el personal científico, acceder a toda la información. Entonces ya hay algunas personas que se encargan de resumir toda esa información. Es lo que llaman los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, que son métodos donde se cuantifica, sintetiza y se resume toda la información que dan 2, 3, 4, 10 ensayos clínicos que existan sobre el tema. Eso permite que podamos rodar mejor en las terapias y evitar los caminos destapados. Entonces el primer ensayo clínico importante que vale la pena mencionar fue hecho por Lowas, o Lowas, como él decía que lo pronunciara. Es un psicólogo de origen noruego que trabajó en California y que hizo el primer ensayo clínico, que fue muy criticado porque tenía muchas deficiencias metodológicas, pero que fue el que abrió las puertas a entender cómo esta terapia comportamental intensiva era útil. Y él comparó varios grupos y mostró cómo mejoraban el cociente intelectual los niños y se integraban a la escuela. Fue criticado porque decían que era demasiado exitoso para la realidad, pero de todas maneras abrió las puertas a la intervención. Entonces fueron a aparecer después metaanálisis, uno de los metaanálisis que hecho por un grupo australiano, donde combinaban varios tipos de intervención, o algunos usaban el DISH, que es otra forma de terapia que no vamos a profundizar hoy, pero que lo interesante que ustedes sepan es que en este estudio no solamente comparaba el análisis comportamental aplicado al ABA con otros niños que también estaban en terapia, porque no es ético no darles terapia, un tipo de terapia a los niños, pero que eran terapias no tan intensivas, no tan estructuradas como el ABA. Y lo que concluyeron en este estudio es que el rombo, el que muestra la eficacia, tenía una tendencia a favorecer el tratamiento comportamental aplicado, pero no era significativo. Probablemente no era significativo tanto para el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, como para el funcionamiento intelectual y
como para las juntas adaptativas. No, había una tendencia a tener mayor eficacia, pero no era significativo. Pero obviamente la crítica a este metaanálisis es que los otros también recibían terapia y muchas de las terapias eran contaminadas. Ellos mencionan de que muchos terminaban haciendo también terapia comportamental aplicada, de tal manera que era difícil mantener completamente vírgenes los grupos. O sea que el ensayo en cierta medida, este metaanálisis muestra que es eficaz o tendiese a ser eficaz, pero que no había diferencias. La terapia debe ser iniciada lo más temprano posible. Hay otras metaanálisis. Esta es una revisión de varios metaanálisis que hizo el doctor Reicho. Es un psicólogo que la conclusión después de analizar 4 de los 5 metaanálisis, o sea, de esos 5 metaanálisis concluían que la terapia comportamental intensiva era tan efectiva, era una intervención efectiva para muchos niños con autismo. Y sin embargo señalaba que se requería mejorar algunos aspectos del conocimiento, como cuánto tiempo debe requerir la terapia, la intensidad de la terapia, etc. Otras características que, por ejemplo, señalaban también que hay factores que pueden afectar el resultado de las terapias, por ejemplo, las habilidades de la terapista, la intensidad de la terapia, etc. O sea que hay que tener en cuenta, cuando uno ve los resultados, no solamente es la aplicación de una receta, sino quiénes son las personas, la experticia de las personas que intervienen con la terapia. Este doctor Rachel tiene un libro sobre medicina avanzada de evidencia para autismo, que obviamente pueden acceder fácilmente a través de la web. Hay otro metaanálisis, un estudio metaanalítico sobre la efectividad del análisis comportamental aplicado para los niños con autismo. Este fue un trabajo hecho por la doctora Peter Schiffer, que es de los Países Bajos, y este trabajo, los autores concluyen que los niños quienes reciben terapia comportamental intensiva temprana muestran un mayor cociente intelectual, un cociente intelectual no verbal también más alto, muestran mejores resultados en la parte del lenguaje receptivo y expresivo, muestran un mejor comportamiento adaptativo que aquellos niños que pertenecían al grupo control. Ellos fuertemente apoyan o soportan, con base en este metaanálisis, la importancia de la intervención comportamental en el tratamiento de niños con autismo. Hay otro metaanálisis. Yo estoy mencionando todos los metaanálisis porque es lo que nos facilita que ustedes puedan ver toda la literatura que hay científica que demuestra la eficacia de esta intervención comportamental aplicada, que algunos llaman ABA, pero que hay muchas variaciones o hay modificaciones o adiciones a la terapia en la medida que los expertos, porque ese es el otro punto que yo quisiera mencionar, la evidencia no solamente son estos ensayos clínicos que yo estoy mostrando en el metaanálisis, sino que la evidencia tiene otros dos componentes, y es cuál es la experticia de las personas que trabajan en el área, que se dan cuenta los resultados de las intervenciones, y además cuál es la preferencia y los intereses de los padres y las familias, que también se dan cuenta de la eficacia de las terapias. Entonces la evidencia, esto es parte de la evidencia, porque hay otros componentes que ya les acabo de mencionar. En este metaanálisis, entonces la conclusión es que los autores concluyen que los resultados del metaanálisis sugieren que la terapia comportamental temprana, esos programas, son efectivos para cambiar diferentes aspectos del desarrollo del niño con autismo. O sea, otro nuevo metaanálisis que concluye, saca esa conclusión. Otro metaanálisis también sobre las terapias comportamentales aplicadas también muestra como conclusión, este trabajo mostró como conclusión que los resultados sugerían que a largo término
había con terapia de intervención, llevaba a cambios positivos o efectos positivos, tanto medianos como grandes, en ítems relacionados con el funcionamiento intelectual, con el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, con la adquisición de destrezas para la vida diaria y para el funcionamiento social de los niños. O sea, otra evidencia más, y todos son hechos por psicólogos, por médicos, por investigadores, con diferentes tipos de ensayos clínicos resumidos. Este otro estudio que hicieron, donde ya no escogieron los ensayos clínicos propiamente, sino cogieron los individuos de cada uno de los ensayos clínicos y los reunieron 309 niños que recibieron terapia comportamental y los compararon con otros grupos de niños que no habían recibido terapia comportamental por ABA. Y la conclusión es que muchos niños con terapia de intervención comportamental que sufrieron una terapia, se les realizó una terapia comportamental, alcanzaron cambios en el cociente intelectual casi el 30% comparado con los grupos control, que apenas fue cambios en el 2.6% o 8.7%. Y lo mismo encontraron, hubo cambios también en otras funciones, pero lo que hay que resaltar acá es un valor que es lo que llaman número necesario a tratar, y es que para mejorar el cociente intelectual o mejorar el comportamiento adaptativo, según este estudio, si uno trata 7 niños o 5 niños para el cociente intelectual, con esta intervención se puede mejorar 1. En la medida que el número necesario de tratar es muy alto, si por ejemplo uno tiene un número necesario de tratar de 100, entonces hay que tratar 100 niños para que uno se mejore. Es una terapia que es muy poco útil. O sea, y si la terapia es bien costosa, es un lío, porque entonces uno trata 100 niños con una terapia que apenas es muy costosa, por ejemplo con un fármaco muy costoso, y uno le da ese fármaco a 100 niños para que solamente se mejore 1. Es diferente a si uno da el fármaco para 5 niños o 7 niños y se mejora 1. En este caso, la efectividad, la eficacia del medicamento, de la intervención comportamental es muy alta con ese número necesario a tratar. Otro